Bienvenidos, buenas noches a este espacio Personajes Geniales, donde descubrimos todo aquello de esas vidas que han dado una inmensa riqueza cultural, una inmensa riqueza con sus vidas, con sus obras. Personajes geniales, y en esta ocasión, bueno, siempre me acompaña mi querido Gerardo Laveaga, y en esta ocasión hablaremos de un verdadero monstruo, tanto en estatura como en tamaño. A mí me emociona muchísimo hablar de una mujer de esta talla, de esta medida, Sor Juana Inés de la Cruz. No se esperaba de ninguno de los modos que una mujer en esa época, en un mundo barroco, absolutamente permeado por por el quehacer de los hombres, una mujer destacara de una manera tan impresionante y se convirtió en una de las voces, en una escritora tan importante que hoy el edificio literario de Sor Juana es impresionante si estuviese escrito actualmente. Imaginémoslo en ese mundo novohispano que le toca vivir, Gerardo. Sin duda, y además de ser una gran poetisa y una gran figura, es casi una precursora de la Ilustración. En su respuesta a Sor Filotea, una carta que yo recomendaría leer a todo mundo, habla de la importancia de que la mujer estudie, que se prepare, que participe. Esto es absolutamente disruptivo en su época. Nadie lo había pensado. Yo con Sor Juana vivo siempre. Están los billetes de 200 pesos. Sí. Cada vez que pago con un billete de 200 pesos o recibo un billete de 200 pesos, ahí está Sor Juana. La traigo conmigo. Por supuesto. Y es una gran precursora del feminismo en América Latina, sin duda. Creo que es lo más importante que hizo, ser la precursora del feminismo y ser un modelo de lo que una mujer inteligente y preparada puede lograr. Por supuesto, ella de ninguna de las maneras tenía esa bandera y sin embargo lo hace tan claramente, tan con su vida, con las acciones que hizo. Cuando ella nace en Nepantla, nace en ese mundo un tanto idílico de las praderas de los volcanes, aprende de manera muy temprana. La biblioteca del abuelo servirá para que ella se beba todos los libros. Obviamente es una estudiante precoz, habla náhuatl, en fin. Y le dice de una manera muy ingenua a su madre, bueno, ¿qué sigue? ¿Dónde voy a seguir estudiando? No, tú te vas a ir con las escuelas amiga, te vas a ir con tu hermana, con esta mujer amiga que explicaba a las mujeres la aritmética, las letras básicas, ¿no? Para que no fueran analfabetas. Ahora, las escuelas amiga. La madre también es una mujer disruptiva. La madre nunca se casó, siempre se ostentó de ser soltera. ¿Sí? Y tuvo hijos con un hombre y con otro hombre. Y sí, y a mucha honra. Entonces, la señora era revolucionaria también para su época. Claro, porque también provenía de esta familia del padre, ¿no? El padre era un hombre muy ilustrado, el hombre era muy abierto, tienes toda la razón. Y ese es el ambiente. Pareja de la mamá. Me refiero al padre de la madre, el abuelo. Claro. El abuelo es este que genera una vida la muy cultura, culta. los libros. Efectivamente. Pero claro, tampoco son tan audaces como para decir, bueno, vas a estudiar. Sor Juana lo que más quería era beberse el mundo, conocerlo, aprender absolutamente todo. Y eso es lo que hará a lo largo de su vida. Es una mujer bella, es una mujer que a pesar de que no era hija de un matrimonio legítimo, tuvo propuestas de matrimonio muchas, porque llega a una corte virreinal en donde esa inteligencia es una luz que emana de su personalidad absolutamente. Y entendió muy bien que si quería dedicarse al estudio no lo podía hacer de manera independiente. Su máxima aspiración habría sido vivir sola. Eso habría sido el mejor de sus mundos, pero no podía hacerlo, no en ese mundo virreinal, claro. no a finales del siglo XVII. Y entonces dice, me voy de monja. Se mete a un convento con las carmelitas descalzas y dice, qué cosa tan horrenda esta disciplina de Santa Teresa, asfixiante. No. Y se pasa con las jerónimas, y se va a San Jerónimo, y ahí parece que la lleva bastante bien, compra una habitación, dice, déjenme tranquila, aquí veo mis libros y no me molesten. Y tiene otra gran destreza, Sor Juana, que hay que subrayar. Es muy viva políticamente, es muy lista políticamente. Por supuesto. Sabe a quién elogiar y cuándo. Y elogia a los virreyes, al que llega, al que se va, elogia al nuevo, o sea, sabe muy bien hacerle sus poemas. Entonces los virreyes dicen, wow, esta mujer sí me entiende. ¿Y sabes por qué? Porque lo que tiene Sor Juana, además de ser excelsa con toda esa literatura, es total y absolutamente mundana. Esa parte que incluso hoy podría ser una rockstar de la literatura. Todo mundo quería que le hiciera versos desde esa celda jerónima. Esta mujer que era inteligentísima, sagaz, tenía un sentido del humor.
Nada más basta con leer Los empeños de una casa para darte cuenta cómo tiene ese dominio de lo mundano, ¿no? No por ser monja no conoce el amor, no por ser monja no conoce las traiciones, la naturaleza humana. Y efectivamente, cuando hace el divino Neptuno a un virrey que llega, bueno, es verdaderamente políticamente cortesana el y Neptuno absoluta. alegórico. Claro, y lo que empieza es una relación muy cercana con esos virreyes y en especial las virreinas. Pero Tendrá una amistad muy cercana con una de Ya ellas. se había llevado muy bien con una, Sí. con la esposa del marqués de Mancera, el virrey, y le decía de cariño Laura. Y llega la nueva y le hace versos y le dice Lisi, y es su pequeña Lisi. Vamos, hay hasta especulaciones sobre un amor lésbico que hubo. Recientemente vi en el Teatro del Bosque Los empeños de una casa. Sí. Una muy buena producción Sí, de la sí, Compañía sí, Nacional sí, de Teatro. sí, sí. Pero empiezan ella y la virreina como si fueran novias, platicando todo y desarrollando la obra. Digo, eso se lo añadió el Sí, director. es una versión. Yo lo que planteo también cuando hablo de su biografía es que el tema barroco, almibarado de la correspondencia que había entre mujeres era la moda. Era moda escribirse Claro. con esos cariños y con esos adjetivos. Entonces, todo lo que nosotros podemos versionar ya es otra cosa. Sin embargo, lo que sí te puedo decir, Gerardo, de que me emociona muchísimo el personaje es esa, incluso podemos decir un poco soberbia, se sabía el tamaño de escritora que era y se mete con algo que no podía meterse, que era con el mundo de los prelados, con la fuerza de los religiosos hombres, porque su confesor nunca estuvo de acuerdo que se dedicara a ese mundo político, a ese mundo de la corte, a ese mundo fuera del convento. Deberías dedicarte más a los escritos religiosos, no puede ser que estés metida en todos los asuntos mundanos. Y entonces lo que sucede es que le tiende una trampa y cuando ella hace una disertación bastante pertinente a Vieira, uno de los padres intocables, ¿no? de un portugués intocable, que justamente empieza su debacle. Porque entonces el confesor, que era en ese momento también obispo de Puebla, la traiciona y de manera unilateral le contesta como sorfilotea, dándole una arrastrada que después ella lo arrastra más. A ver, yo te cuento, yo no creo que se haya metido con ellos. Me gusta más lo de la visión de trampas. Ella vivía en un mundo absolutamente masculino, asfixiantemente masculino, y a todos se los fue capoteando. Supo apoyarse muy bien de los virreyes, supo cortejar a las virreinas, supo decirlo en el momento oportuno. Pero claro, cuando se van los virreyes, sus protectores y las virreinas, todos los clérigos que ya le traían muchas ganas, la atacan, la obligan a dejar de escribir, a vender sus libros. Dicen que tenía 4,000. Las recientes investigaciones dicen que es imposible que haya tenido 4,000 libros. En esa celda. Cuando mucho tuvo 400, que son un montón. Por Para una supuesto. mujer monja, un montón. Y bueno, y esta señora lo que hace es entrarle a Aristóteles y a Cicerón y a Séneca y ve a los clásicos. El más grande de sus poemas, Primer Sueño, es una reflexión sobre la pequeñez del ser humano ante el universo, la pequeñez del ser humano ante todo lo que nos queda por descubrir. Y Claro. además dice, y tiene un carácter autobiográfico, porque al final empieza con la noche y pues se va aclarando, y al final empieza a brillar el sol. Ese sueño, primer sueño, alguien dice, ¿por qué le puso primer sueño? Es que seguro pensaba en un segundo sueño, pero que ya nunca llegó a escribir. Claro, ya no. Pero es un poema de una profundidad y de una agudeza que por supuesto que molestó a los clérigos. Claro, y cuando les contesta, cuando con la respuesta sorfilotea, es de una brillantez, y es esto que tú hablabas al principio, donde da cátedra de lo que las mujeres debían ser. ¿Acaso Dios dijo que nuestros cerebros eran distintos, que nuestras inteligencias no eran iguales? Es una carta que se atreve con esa fortaleza y con esa claridad que tenía Sor Juana. Incluso sabía que le iba de por medio que pudiera llegar al Santo Oficio y la hace, lo responde. Desafortunadamente, como tú bien lo dices, ya no tiene el apoyo de la virreina de Lisi y tampoco del virrey, que ya había muerto. Entonces, tiene la disyuntiva de decir, ¿qué hago? Yo no puedo salir del claustro. ¿Qué hago si tengo un juicio ante la Inquisición? Y entonces, en marzo de 1694, unos meses, un año y medio antes de morir, firma una carta terrorífica, yo la peor, y decide no volver a escribir jamás.
parece que la dejan muda. Y no es cierto, porque más que nunca están recuperadas sus letras. Sí, durante siglos estuvo callada su obra, a pesar de que fue amiga incluso de uno de los grandes escritores de Sigüenza y Góngora, de ese siglo tan brillante novohispano. Pero se recupera para nuestra gran dicha, y lo que podemos encontrar en ella es esa claridad, ese intelecto, sea hombre o sea mujer, irreemplazable, es inconmensurable para mi gusto. Mira, la obra que hizo como escritora, poetisa, dramaturga. Las circunstancias le favorecieron. Ella es discípula de Góngora, no es Sigüenza y Góngora, de Góngora. Ella es culteranista, en la misma visión Sí, leyó a Góngora. Ese barroco. Este primer sueño está escrito en silvas, que son estrofas que llevan un heptasílabo, un endecasílabo y un heptasílabo, endecasílabo y heptasílabos, versos de 11 sílabas y versos de 7 sílabas. Con estas estrofas muy gongorianas, que es un homenaje a Góngora, vamos, ya con eso es suficiente para ser una gran poetisa. Pero la profundidad de sus temas deja la belleza, la simpatía. Sí. Eso es lo que deslumbra hoy. Hoy deslumbra. Y la correspondencia que tuvo con el escritor Sigüenza y Góngora, novohispano, es también de una estatura muy importante. Ahora, lo dices muy bien, era una mujer muy agradable, todo el mundo quería ir a tomar chocolate a esa celda, todo el mundo quería tomar, bueno, que no se podía, digámoslo así, era muy difícil poder tener una relación con ella. Ha habido un debate sobre que si estaba a favor de la esclavitud. No metamos presentismos. Tenía una persona que era quien le ayudaba, su criada, así se llamaban, y es la que la tenía en contacto con el mundo exterior. No es que llegaran a su celda a convivir con ella, pero sí tenía una correspondencia muy nutrida con el exterior. Y además otra cosa que me gusta rescatar, Gerardo, de su personaje, era una mujer que le fascinaba cocinar. La vida conventual, a pesar de que en las Carmelitas era espantosa, en el mundo de las Jerónimas fue maravilloso. Ella era la administradora, incluso le gustaba meterse a la cocina. Y la cocinera. Hoy se pueden probar algunos platillos de su preferencia en un restaurancito que, claro, el Claustro de Sor Juana, que es una universidad, la carrera de chef, tienen sus prácticas en el Céfiro, haciendo honor a uno de sus versos. Entonces, bueno, una mujer que te digo, muy conectada con la comunidad, morirá antes de cumplir 48 años de un cólera terrible. Y el Marqués de Mancera, cuando ya deja de ser virrey, publica sus libros en Madrid. Es publicada y le en llama vida. La Décima Musa. Claro. Pero más allá del elogio del Marqués de Mancera, creo que es la gran precursora del feminismo. Si alguien quiere leer a Sor Juana, lean La Respuesta a Sor Filotea. ¿Me permites leer un pedacito Fondo de Cultura, justamente de esa Pero déjame respuesta? terminar de decir esto. El Fondo de Cultura publicó su obra completa en 4 tomos. Sí. Octavio Paz escribe Las Trampas de la Fe, dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Mónica Lavín escribe Yo la Peor, una novela muy interesante. Ya tú mismo en tu libro has escrito sobre ella, y que es una mujer fascinante, y hay que empezar por La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Estoy totalmente de acuerdo. Los privados y particulares estudios, ¿quién los ha prohibido a las mujeres? ¿No tienen alma racional como los hombres? Pues ¿por qué no gozará el privilegio de la ilustración de las letras con ellas? ¿No es capaz de tanta gracia y gloria de Dios como la suya? Pues ¿por qué no será de tantas noticias y ciencias que es menos? ¿Qué revelación divina, qué determinación divina, qué determinación de iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Es brutal, es increíblemente clara. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Ahora, no me parece tan fácil algunas de sus métricas, algunos de sus sonetos. Sí es una literatura, son poemas complejos, hay que entender lo barroco. Ella fue barroca, pero no fue exagerada. Y nos dicen, Isabel, que el tiempo se nos ha terminado. Así es. Así que podemos seguir hablando mucho de Sor Juana, y tú has escrito una espléndida bosquejo en Hijas de la Historia. Muchas gracias. Gracias, y muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio más de Personajes Geniales, esas vidas que le han dado rostro a nuestra historia. Acompáñenos la siguiente ocasión.